Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Con la bendición de Dios en nuestra vida y el amor de nuestra Madre María Santísima, hemos llegado a la mañana del día viernes 27 de enero de nuestro año 2023. Qué hermoso evangelio según San Marcos, queridos hermanos, que nos enseña que en lo pequeño, en el silencio, en la transparencia, en lo que parece insignificante a los ojos del mundo, ahí está Dios. Ahí está Dios. Y es que Jesús está explicando el reino de Dios. Y lo explica de formas muy sencillas. Primero, la semilla que se siembra en la tierra, y que con el paso de los días la semilla quedó enterrada y ya no se ve. Una semilla es pequeña, pero queda guardada en la tierra y empieza a hacer su trabajo, y de repente empieza a brotar y empieza a crecer y empieza a dar el fruto que se esperaba, algo pequeño, algo que parecía perdido. Incluso se dice que el grano de trigo tiene que morir para poder dar más fruto. Y luego todavía complementa esta enseñanza del reino de Dios, poniendo la comparación de la semilla de mostaza, insignificante, casi desapercibida, que se mete en la tierra, se echa debajo de la tierra, y entonces pega y brota, y es tan grande el fruto, que los pájaros pueden anidar en sus ramas. Así es el amor de Dios. En el silencio, en lo callado, en lo que el mundo desprecia, ahí está el Señor. Démonos cuenta, hermanos, cómo las cosas de Dios no hacen gran alboroto. Veamos el mundo en el que estamos viviendo, una sociedad que grita, que pelea, que exige, una sociedad que causa alboroto, que por todo quiere detener el tráfico, cerrar las calles, agresividad, pleito, chisme. Es la forma en la que hoy la gente se quiere manifestar. Se nos olvida que somos hijos de Dios, que podemos dialogar, que podemos estar en paz. Se nos olvida que las cosas de Dios se dan en la tranquilidad, en la pasividad, en lo concreto, y que no es necesario hacer de la vida un alboroto, chismes, pleitos, diferencias. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué la familia se va a dividir a tal grado que cuando se tienen que reunir es porque alguien murió? ¿Por qué los hijos pelean tanto que tienen que verse reunidos alrededor de un ataúd? ¿Por qué los esposos pelean tanto que tienen que verse reunidos a la hora de firmar un divorcio? ¿Por qué los hijos abandonan tanto a sus padres que tienen que verse reunidos cuando son ancianos y tienen que cuidarlos? No hemos comprendido que las cosas de Dios se dan en la tranquilidad total, en lo que pasa desapercibido. Aprendamos a vivir en ese proyecto de Dios, en la tranquilidad de nuestro ser. No tenemos por qué ir lastimando a nadie en la vida. No tenemos por qué ir inventando cosas de nadie en la vida para estar tranquilos. Más bien, cuando el ser humano se vacía de Dios, es cuando empieza a ser agresivo. Cuando el ser humano se aleja de Dios, es cuando el ser humano empieza a tener que ser agresivo para darse a notar, para gritarle al mundo que ahí está, sin importar el daño que le tenga que hacer a los demás. Pero eso es ausencia de Dios.
Y estamos en un tiempo en el que realmente el hombre se está alejando de Dios. El ser humano se está retirando mucho del proyecto de Dios. Y entonces el ser humano va a fracasar. Ya nos hemos dado cuenta que cuando nos alejamos de Dios fracasamos. Cuando nos alejamos de Dios sufrimos. No hay necesidad de sufrir inútilmente. Si podemos vivir en paz en una relación con Dios de armonía. Si yo tengo armonía con Dios, si mi relación con Dios es armoniosa, tengo una relación igual con las personas que me rodean, con las personas con las que trabajo, con las personas con las que convivo o con las personas que simplemente encuentro todos los días a la hora de ir a trabajar, a la hora de salir a hacer compras, a la hora de hacer lo que tenga que hacer. Si yo llevo a Dios en mi corazón, lo único que voy a dar es amor de Dios. Seamos como esta semilla de mostaza que ahí, en lo insignificante, en lo pequeño, en lo que el mundo desprecia, de ahí brotan cosas extraordinarias. Esto es el fruto de estar cerca de Dios. Todo el mundo quiere poder, quiere placer, quiere tener, pero sin Dios. Porque los placeres del mundo no son los placeres de Dios. Porque el poder del mundo no es el poder de Dios. Porque el tener del mundo no es el tener de Dios. Y eso es lo que no logramos entender. Nos dejamos seducir por las leyes del mundo y olvidamos las leyes de Dios. Y sí, podemos llenarnos de lo que el mundo ofrece, pero nos vamos a vaciar de Dios. ¿Y qué sentido tiene estar llenos de todo, pero vacíos de Dios? ¿Qué sentido tiene lograrlo todo aún con trampas y mentiras, pero vacíos de Dios? El ser humano de este tiempo necesita voltear a ver nuevamente a su Creador. Necesitamos con urgencia volver nuestra mirada a Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro Creador, que de Él salimos y a Él volveremos. El ser humano de este tiempo piensa que es inquebrantable, que es poderoso, pero eso solo es Dios. Poderoso e inquebrantable, Dios. Lleno de amor, Dios. Amor total, Dios. Acerquémonos a este proyecto de amor, seamos humildes. Es lo que nos cuesta a la gran mayoría de los católicos, ser humildes, porque hemos malentendido y creemos que ser humilde es ser tonto, creemos que ser humilde es ser torpe, creemos que ser humilde es ser dejado. No, mis hermanos, ser humilde es vivir en el proyecto de Dios. Y siempre que tengamos la conciencia tranquila de estar haciendo las cosas bien, Dios reinará en nuestro corazón. Y a quienes se dedican a hacer el mal, que tengan cuidado, porque podrán hacer el mal durante mucho tiempo, pero ese mismo mal los va a sepultar, ese mismo mal los va a destruir. Hagamos las cosas con amor en el silencio y volvámonos personas gratas para los demás. Compartamos a los demás lo que Dios nos da, porque de esa manera mostramos lo que tenemos y somos desde Dios. Ánimo, queridos hermanos, que tengan un día extraordinario. El día de mañana, si Dios lo permite, nos encontramos por el audio del día sábado. Como siempre, te invito a compartir esta reflexión con alguna persona a la que tú creas que puedes alimentarle la fe. Tu hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús, buen pastor. Buen día.